Buen día, mi nombre es Claudia Gabel Mejía Rojas, soy médico rehabilitador del Instituto Nacional de Rehabilitación. Para hablar de la disfunción neurogénica del tracto urinario inferior, es importante recordar la anatomía, neuroanatomía y neurofisiología del tracto urinario, lo cual es el motivo de la ponencia del día de hoy. El aparato urinario se divide en tracto urinario superior e inferior. El superior está compuesto por los riñones y los uréteres, el inferior por lo que es la vejiga, la uretra y en el caso del varón además la próstata. En la lámina hacemos una comparación entre la anatomía del tracto urinario inferior del varón y la mujer. Una diferencia es la ubicación de la vejiga. Está por delante, su pared posterior de la vejiga en la mujer está por delante del útero y de la vagina, que es lo que lo separa del recto, mientras que en el varón la pared posterior está directamente por delante del recto. En cuanto a la uretra, la femenina es mucho más corta en longitud, 3 a 4 centímetros, que la masculina, 15 a 18 centímetros. Es lo que hace que la mujer sea más susceptible a padecer de infección del tracto urinario inferior que el varón. Podemos observar también las porciones de la uretra masculina. La porción prostática se origina en el cuello de la vejiga, atraviesa la próstata desde su base hasta su vértice y se continúa con la uretra membranosa. Hay que recordar que sobre la pared posterior de la uretra prostática hay un relieve longitudinal llamado cresta uretral que lamentablemente no se observa en la figura, pero esta cresta uretral es más ensanchada en su parte central, donde se le conoce como verum montanum o colículo seminal. A nivel de este colículo seminal se encuentran los orificios de desembocadura de los conductos eyaculadores. Esta uretra prostática se continúa con la membranosa, la cual es la más corta, es la menos dilatable y con excepción del orificio externo es la parte más estrecha de todo el conducto. Se extiende hacia abajo, perforando y atravesando el diafragma urogenital. Esta porción membranosa de la uretra está completamente rodeada por el esfínter estriado de la uretra. Luego se continúa con la uretra peniana, también conocida como esponjosa, es la parte más larga y está contenida dentro del cuerpo esponjoso del pene y se extiende desde la terminación de la uretra membranosa hasta el orificio externo de la uretra. En cuanto a la fisiología, los riñones, después de la formación de la orina, la conducen a la pelvis y desde esta pelvis los uréteres lo conducen hacia la vejiga, donde su principal función es el almacenamiento y el vaciado hacia la parte externa a través de la uretra. La vejiga es un órgano muscular que actúa, como ya dijimos, como un reservorio con doble función, almacenamiento y vaciado de la orina. Está revestida por un epitelio de transición que se conoce como urotelio, una capa submucosa que tiene pliegues que desaparecen cuando se llena y el músculo liso se le llama músculo detrusor. Este tiene una característica que está formado por 3 capas de fibras, pero no están como láminas, sino se disponen en forma de red, se entrecruzan, hace que este músculo sea bastante potente y tenga mucha capacidad de contracción. Estas capas, sobre todo la longitudinal externa, se entremezcla con tejido elástico y constituye el esfínter uretral interno. Por eso es que este esfínter es involuntario. Los meatos urinarios o ureterales y la uretra delimitan una zona triangular llamada trígono vesical, que es más lisa, como se ve en la figura, que el resto de la mucosa. En condiciones normales la capacidad es de 400, 450 hasta 500 mililitros. Cuando la vejiga está vacía, hay que recordar que se sitúa detrás del pubis, pero cuando ésta está llena se eleva por encima del pubis, de la sínfisis del pubis, y puede palparse al examen clínico como un balón, es lo que se llama globo vesical. Entonces, la vejiga está formada por un cuerpo donde está el músculo detrusor, el trígono, el cuello, ¿no?, de la vejiga, donde está también el esfínter interno, y el complejo vesico-uretral. Cuando hablamos de esto nos referimos a cuerpo de la vejiga, base, cuello y uretra. Hay que recordar la unión uretero-vesical. Esta es donde los uréteres atraviesan oblicuamente, de forma oblicua, intercalados entre las capas muscular y submucosa de la pared de la vejiga por una distancia de 1 a 2 centímetros antes de desembocar en la vejiga.
Este túnel submucoso está diseñado como una válvula unidireccional para permitir que la orina fluya hacia la vejiga, pero evita el reflujo hacia el uréter. Existe una continuidad ahí ininterrumpida entre el uréter y el trígono hasta el veromontano. Esto sería en el caso del varón porque dijimos que estaba ubicada en la porción prostática, ¿no? El músculo longitudinal ureteral, el músculo del uréter, se extiende y se fusiona con la musculatura del uréter opuesto y forma lo que se conoce como trígono superficial. La adventicia, ¿no? se fusiona con esta capa, con la vaina de Waldeyer, y es la que forma el trígono profundo. Tradicionalmente se ha pensado que la uretra, ¿no? está conformada por dos esfínteres, el interno y el externo. Pero hay que tener en cuenta que el esfínter interno no es un verdadero esfínter anatómico, se refiere a la unión del cuello de la vejiga y la uretra proximal. Por lo tanto, como dijimos ya, está conformado por musculatura lisa y se considera entonces un esfínter funcional. Su acción es involuntaria, ¿no? por el sistema alfa-adrenérgico, por lo tanto mantiene lo que es la continencia pasiva, a diferencia del esfínter externo, que sí es un esfínter, es musculatura estriada, por lo tanto es un esfínter anatómico propiamente dicho, y al tener musculatura estriada pues la acción es voluntaria, por lo tanto actúa a través de lo que es el sistema nervioso somático con los receptores nicotínicos y va a mantener la continencia activa, la continencia voluntaria. Ahora, ya hablando de lo que es almacenamiento y vaciado vesical, para que haya un adecuado almacenamiento vesical y la fase de vaciado se dé cuando se considere apropiado, es esencial que haya una comunicación coordinada entre lo que son los centros cerebrales, los centros medulares, el sistema nervioso periférico con el complejo vésico uretral. Ahora vamos a comenzar a hablar de cómo se da el control de la micción por los centros superiores, ¿no? Bueno, sabemos que si los receptores que se encuentran en la vejiga, los que se encuentran en la uretra, en la zona pélvica, esos exteroceptores, propioceptores, recogen la información que van a viajar por las fibras que alcanzan en hacer sinapsis con las vías aferentes de la médula espinal. Una de estas vías son los cordones espinotalámicos laterales, los cordones posteriores, los cuales van a viajar a través de la médula, ascienden tras hacer escala en los núcleos troncoencefálicos de la micción hasta el tálamo y de ahí a la corteza cerebral. Ahora, en esta corteza cerebral existen áreas corticales que son responsables del control consciente y voluntario tanto del detrusor como del esfínter externo y los músculos perineales. ¿Cuáles son estos centros? Tenemos el centro del detrusor, se sitúa en la porción superomedial del lóbulo frontal en las áreas 6 y 8 de Brodmann, el centro que controla al núcleo pudendo y a través de ellos el esfínter externo y los músculos perineales, está situado en el córtex sensitivo motor en las áreas 1, 2, 3, 4 de Brodmann. Ambas áreas están interconectadas entre sí. Estos centros corticales tienen conexiones además con los ganglios de la base, el hipotálamo, el tálamo, el cerebelo, el sistema límbico. Y desde aquí esos centros corticales que están conectados con todo terminan todos en la formación reticular. En la formación reticular que está en el tronco encefálico, donde también está el núcleo pontino. Entonces, una vez que llegan a hacer escala en el núcleo pontino, desde ahí van a regresar a lo que es la médula, a través de donde regresan de estos fascículos. El núcleo detrusor de los fascículos reticuloespinales, el núcleo pudendo por los fascículos córticoespinales, de la corteza a la médula espinal, de la formación reticular a la médula espinal. Incluso en los fascículos reticuloespinales se habla de 3 fascículos, uno lateral que produce la contracción del detrusor, un fascículo anterior que produce que el detrusor se relaje y el estímulo del fascículo medio produce un aumento del tono de lo que es el esfínter externo. Entonces, cuando un individuo ya decide que es hora de orinar, este centro pontino de la micción, que normalmente siempre está inhibido,
se libera del control inhibidor tónico de los centros corticales y subcorticales superiores del cerebro e inicia el proceso de la micción. Entonces, así vemos cómo es que la corteza cerebral va a regular la micción, haciendo que ésta sea consciente y sea voluntaria. Bradley, basándose en los centros y las vías que regulan la micción, describió 4 circuitos que son muy conocidos, bueno, no están ya vigentes desde 1975, actualmente están ampliamente difundidos y son aceptados. ¿Por qué? Porque tienen una importancia clínica para la valoración neurológica estructural de las alteraciones miccionales. Conociendo estos circuitos nos acerca a saber en qué parte está la lesión, en qué parte es la parte estructural de la lesión, porque sabemos que a pesar de que sea una disfunción neurogénica del tracto urinario inferior, el tracto urinario inferior está indemne, lo que está lesionado es la parte neurológica. Entonces, estos circuitos nos ayudan de una forma muy fácil a nosotros poder ubicarnos e identificar esa lesión estructural. Hablando del circuito 1, el 1 regula el control voluntario de la micción, tanto para inhibirse como para desencadenarse. ¿Por qué? Porque este es un circuito encefálico, es decir, que relaciona la corteza cerebral con el sistema límbico, lo que es el tálamo, los ganglios de la base, el núcleo pontino y la formación reticular. Si es que no hay una integridad de este circuito 1, lo que vamos a tener es una hiperactividad del detrusor a pequeña capacidad y además que el paciente va a ser incapaz de inhibir. En cuanto al circuito número 2, este regula la micción coordinada. La micción coordinada déjeme sacar el puntero. Regula la micción coordinada. Relaciona la sensibilidad propioceptiva del detrusor, que a través de los nervios pélvicos, los cordones posteriores, se van hacia la formación reticular, al núcleo pontino, y de ahí regresan a través de los fascículos retículoespinales, sinaptan al centro sacro y a través de los nervios pélvicos llegan nuevamente al detrusor. ¿A qué nos referimos con que regula la micción coordinada? A que si es que nos valora, si es que el control que tiene este centro pontino sobre el centro sacro es adecuado. Si es que este control desencadena como adecuado, que nos desencadene una micción con fuerza, que haya un vaciamiento completo, sin ayudarse de lo que es la prensa abdominal. Respecto al circuito 3, el circuito 3 regula lo que es la coordinación entre el detrusor y el esfínter externo. Como vemos, es de carácter segmentario, pues no asciende hacia lo que es la corteza cerebral. La sensibilidad propioceptiva de este detrusor viaja por el nervio pélvico, llega a la médula, hace sinapsis con el centro pudendo sacro. De acá, vía nervio pudendo, va a llegar hacia el esfínter externo. ¿A qué nos referimos con que coordina o regula la coordinación detrusor-esfínter? Es que mientras haya una contracción, cuando se da la contracción del detrusor, el esfínter tiene que estar relajado. Respecto al circuito 4, este circuito regula la relajación y la contracción voluntaria de los músculos perineales, que es lo primero tanto para que inicie como para que finalice la micción. Esta, como se ve, es de carácter segmentario, pero también supramedular. ¿Cómo se da? La sensibilidad propioceptiva de los músculos del periné, vía nervio pudendo, llegan a la médula por raíces posteriores, de acá viajan al tálamo, del tálamo llegan al área de la corteza. En la corteza, ¿se acuerdan que mencionamos que había un centro especial para el núcleo pudendo? Desde esa corteza, por vía córtico-espinal, llegan otra vez al núcleo pudendo sacro de la médula. Sin embargo, como se observa, hay una parte que viajan directamente, o sea, no ascienden, viajan directamente hacia el núcleo pudendo sacro, ¿no? Por eso es que es segmentario y también supramedular. Ahora, ¿qué nos traduce, qué nos dice este circuito? Es que si es que está íntegro, la persona está en la capacidad
de realizar una interrupción voluntaria de la micción a mitad de esta. Como también veníamos mencionando, la médula está involucrada en el proceso de la micción y participa a través de 3 núcleos: el núcleo simpático, parasimpático y somático. Respecto al simpático, está conformado por los segmentos medulares que, según esta literatura, van desde el T10 a L2, por eso también se le llama toracolumbar. Desde ahí salen las fibras preganglionares simpáticas de las astas laterales, abandonan la médula por las astas medulares anteriores y van a atravesar una cadena de ganglios simpáticos sin hacer sinapsis, llegan al plexo hipogástrico superior. Este de acá se va a bifurcar en los nervios hipogástricos que terminan formando el plexo hipogástrico inferior. Este plexo hipogástrico, ahí recién es donde hacen sinapsis, de donde ya salen las fibras postganglionares y van al cuerpo y cuello de la vejiga. Respecto al núcleo parasimpático, se le conoce también como sacro porque está conformado por los segmentos S2, S3 y S4, a partir del cual se originan las fibras parasimpáticas, las cuales salen de la médula por las raíces anteriores formando los nervios pélvicos. También se le conocen como erectores, los cuales llegan al plexo hipogástrico inferior también, y una vez que atraviesan este plexo hipogástrico salen las fibras postganglionares, las cuales van a ir a lo que es el detrusor. Respecto al núcleo pudendo, también se le conoce como núcleo de Onuf, está conformado por los segmentos S3 y S4. Este es un núcleo somático voluntario. Estas fibras de acá se originan de este núcleo y salen formando lo que es el nervio pudendo, el cual va a dar inervación a la uretra, al esfínter externo y a los músculos perineales. También además hay que recordar que inerva el esfínter anal, lo cual tiene una importancia clínica porque en el momento de explorar el esfínter uretral es de mucho más difícil acceso y bueno, por analogía podemos valorar la situación del pudendo valorando el esfínter anal. En cuanto a los neuroreceptores, los neuroefectores, estos tienen una ubicación estratégica, lo que nos ayuda a que se dé esta coordinación de la micción de forma adecuada. Tenemos neuroreceptores parasimpáticos, simpáticos y somáticos. Respecto a los parasimpáticos, vemos que están ubicados mayormente a través de sus receptores muscarínicos. Hay mayor cantidad en el cuerpo de la vejiga. ¿Cuál es su función de estos receptores muscarínicos? La contracción del detrusor. Respecto a los receptores simpáticos, están los beta-adrenérgicos y los alfa-adrenérgicos. Los beta-adrenérgicos tienen una función principal en el cuerpo del detrusor, que su función es relajación del detrusor. En cuanto a los alfa-adrenérgicos, están mayormente situados en el trígono y el cuello vesical y su función es la contracción de ese cuello vesical. En cuanto a los receptores somáticos, estos son los nicotínicos, están situados en lo que es la musculatura voluntaria, ¿no? En el esfínter externo, su función, contracción de este esfínter externo. También se observan en esta lámina los receptores en la vejiga. Los receptores, hay exteroceptores que están sobre todo en la mucosa y submucosa, son los receptores de dolor, los receptores táctiles, los de temperatura, que van a viajar a través de los nervios pélvicos. También tenemos propioceptores, que son los de la presión, los de la distensión vesical. Esta información viaja a través de los nervios hipogástricos. Además, hay que recordar las fibras aferentes y eferentes. Las fibras principales que predominan en una persona sin lesión medular son las fibras A delta o mielínicas. En cambio, cuando hay una lesión ya de médula, se ha visto que empiezan a predominar la función de las fibras C o las fibras amielínicas. Para hablar del funcionamiento vesical y que de este sea adecuado, pues ya sabemos por todas las estructuras nerviosas que participan que es un proceso complejo y requiere de la intervención coordinada de varios sistemas. Es necesario que
muchos órganos, músculos y los nervios trabajen de forma conjunta, es decir, que haya integridad anatómica del sistema nervioso y de todas las conexiones de los centros que regulan el tracto urinario inferior. Vamos a describir entonces cómo es que se da el control neurológico para que haya un adecuado funcionamiento vesical, tanto en la fase de llenado como en la fase de la micción propiamente dicha. Empezando por la fase de llenado o almacenamiento vesical, esta es una función del sistema nervioso simpático. Es un proceso pasivo que va a depender de la musculatura lisa de la vejiga, es decir, del detrusor, y de que se mantenga inhibido el sistema nervioso parasimpático. ¿Cómo se da? A medida que la vejiga se va llenando, los receptores que ya mencionamos que se encuentran en detrusor, mucosa, submucosa de la vejiga, hay receptores propioceptores, esteroceptores, receptores de dolor, de tensión. Estos envían señales que van a viajar al centro sacro de la médula espinal a través de ¿quién? Del nervio pélvico. Una vez que llegan al centro sacro, van a ascender hacia los centros superiores a través del haz espinotalámico, de los cordones posteriores y van a llegar al núcleo pontino. ¿Y qué hacen acá? Van a notificar a la corteza, a los centros superiores, de que la vejiga se está llenando o que hay ganas de orinar. Dijimos que el cerebro se encarga del control consciente y voluntario de la micción. Si es que este cerebro, esta corteza cerebral determina de que es un momento inapropiado, que no es adecuado para orinar, entonces va a mantener inhibido al núcleo pontino de la micción y este va a inhibir al sistema nervioso parasimpático, tanto su acción en el músculo detrusor como en el esfínter uretral interno a través de los nervios pélvicos. Por el contrario, el núcleo pontino va a activar el centro medular simpático, llamado también dijimos toracolumbar, que se encuentran conformado por los segmentos medulares T10 a L2, y estas fibras eferentes simpáticas van a viajar a través de los nervios hipogástricos para activar los receptores adrenérgicos, tanto los alfa-1 como los beta-2. Los receptores adrenérgicos alfa-1 mencionamos que funcionan para provocar la contracción del esfínter interno en la base de la vejiga y en la uretra proximal, mientras que los receptores adrenérgicos beta-2 provocan lo que es la relajación del detrusor. Entonces ya tenemos hasta ahora un detrusor relajado y un esfínter uretral interno contraído. Pero además tenemos el esfínter uretral externo, la musculatura del piso pélvico, que estas están inervadas por el nervio pudendo somático y junto con este esfínter uretral interno van a ayudar a mantener la continencia durante la fase de llenado, es decir, para evitar que hayan escapes de orina. Esto se da a que la presión en la uretra es un poco más alta que en la vejiga. Esto se llama reflejo de protección. Pero además recordemos que en el tronco del encéfalo, en su región lateral, que también se conoce como centro de almacenamiento o continencia pontino o región L, desde ahí parten unas fibras eferentes hacia el núcleo somático, hacia el núcleo de Onuf, que parte de la médula a la parte S3, S4 y a través del nervio pudendo va a contribuir más todavía al aumento de la actividad del esfínter externo. Entonces, de esta forma se da la fase de llenado y vamos a tener un detrusor relajado frente a dos esfínteres, interno y externo, contraídos o cerrados. Respecto a la fase de vaciado, este, en cambio, es una función del sistema nervioso parasimpático. Predomina el tono parasimpático para lograr que se contraiga el detrusor y se dé el vaciado de la vejiga, para lo cual es necesario que también de forma simultánea se relaje el esfínter para permitir la salida de la orina. Ahora, ¿cómo se da? Dijimos que la vejiga se estaba llenando y a una vez que alcanza el umbral de presión para la micción, se produce una intensa actividad aferente que procede del detrusor, de la musculatura lisa de esta vejiga,
Dicha información aferente, ¿quién la recoge? El nervio pélvico. Van a llegar a los centros medulares, llegan de ahí a los centros superiores, llega al tronco del encéfalo, llega a la parte medial. Si es que se considera que es un momento oportuno, estos centros superiores van a suprimir la inhibición del centro pontino de la micción. Esta supresión, ¿qué va a conllevar? A que se active el sistema nervioso parasimpático y se inhiba el sistema nervioso simpático y también se inhiba el sistema nervioso somático. A través de proyecciones eferentes que ya parten del centro pontino de la micción, van a viajar ¿a dónde? Al centro parasimpático, S2, S3, S4. Estas fibras aferentes van a viajar a través de los nervios pélvicos. ¿A dónde van a llegar? Van a llegar hacia el detrusor. ¿Quiénes son los receptores? Activan a los receptores colinérgicos, los muscarínicos M2, lo que causa que se contraiga el músculo detrusor. Y las proyecciones eferentes de inhibición del simpático va a causar que se relaje el esfínter uretral interno, y la proyección de inhibición que se fue al núcleo somático de Onuf relaja el esfínter externo. De esa forma se contrae el detrusor, se apertura el esfínter interno y se da el vaciado de forma adecuada, de forma completa. Entonces tenemos, después de que se completa el vaciado de la vejiga de forma adecuada, tenemos ya una vejiga vacía que está lista para empezar a llenarse, y se empiece nuevamente otro ciclo de llenado de la vejiga, ¿no? Entonces es importante acá, ¿no?, recordar que tanto en la fase de llenado como en la de vaciado, la coordinación de los circuitos simpático, parasimpático, de la parte somática, es esencial, y el núcleo pontino, que está situado en la parte del tronco cerebral, asegura la sinergia de esos tres núcleos de las áreas medulares para que se eviten así acciones inadecuadas, como por ejemplo que el detrusor se contraiga con el esfínter cerrado, o bien que el esfínter se abra antes del tiempo y se produzca una incontinencia urinaria, ¿no? Así tenemos que en la fase de almacenamiento tenemos, por ejemplo, cuando se está llenando, el detrusor se mantiene relajado, la uretra contraída, el piso pélvico contraído para evitar escapes, ¿no? De igual forma, en la primera sensación de necesidad de orinar, también se mantiene todavía el detrusor relajado, la uretra contraída, ya se va incrementando un poquito más porque ya hay más orina para evitar que haya escapes, y cuando llegamos al deseo normal de orinar y estamos en un lugar adecuado, pues se contrae el detrusor, provocando además que la uretra se relaje, el piso pélvico se relaja, y de esa forma se da el vaciado completo y ya está otra vez listo para otro ciclo de llenado de la vejiga. Bueno, eso es todo de forma muy somera lo que es la parte de anatomía, neuroanatomía y neurofisiología. Tenemos las referencias bibliográficas para que puedan tal vez ampliar en su autoestudio. Muchas gracias.